damos la bienvenida a todo nuestro público. Estamos en vivo en el Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2021. En esta ocasión con una mesa que podríamos calificar de muchas maneras, pero vamos a hacerlo en esta ocasión como una mesa espectacular. Así creo que puedo presentarla a nuestra audiencia y ellos y ellas estarán de acuerdo. Mujeres, el factor del éxito. Y para hablar de este tema, tengo de invitadas a Nuria Marín de Costa Rica. Hola, Nuria. Hola, Daniel, y un gran gusto a todas las compañeras panelistas. Ahí está también Sandra Alegría de México. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Mariela Dun está en Panamá. Y tenemos a Ana Laura Burciaga de México también con nosotros. Bien, vamos a dar paso a esta mesa que, como decíamos hace un minuto, tiene muchas cosas interesantes que decir. Quiero empezar con una pregunta desafiante. Y aquí puede incluso salir algo de polémica, pero lo hacemos con la mejor de las intenciones y con la mejor de la voluntad para que esto sea inspirador para nuestro público. Empezamos con Nuria. ¿Existen diferencias y similitudes entre el liderazgo femenino respecto al liderazgo masculino? Nuria, dínoslo. En realidad no podemos hablar de que hay un liderazgo típicamente masculino o típicamente femenino. Sin embargo, sí hay ciertas características que tienden a presentarse en el caso de las mujeres. Y esto es muy importante para las empresas en un momento de pandemia, en donde hay una verdadera hemorragia de talento femenino y en donde el nombre del juego en las empresas, en la toma de decisiones, hay dos palabras fundamentales: la resiliencia de los negocios y la sostenibilidad de las empresas. Dentro de este contexto, el liderazgo femenino se ha caracterizado por un liderazgo transformacional, no transaccional. Esto es fundamental porque es un ganar-ganar, es ver las relaciones en el largo plazo. En un momento también en donde las organizaciones buscan aplanar sus estructuras, ser más horizontales, menos jerárquicos, las mujeres tienden a desarrollar un liderazgo más colaborativo. Y quizá el elemento fundamental es la relación de las mujeres con el riesgo. No es que le teman al riesgo, es que son más precavidas y prudentes con el riesgo. Así que, jocosamente, cuando hablamos en foros de mujeres, hablamos de que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, probablemente no hubiese quebrado. Estoy totalmente de acuerdo con eso y es una lección para todos. Vamos a escuchar a Sandra Alegría en México. ¿Qué opinión? Pues yo coincido completamente con Nuria. Recientemente tuve oportunidad de participar en un diplomado de neurobiología del comportamiento humano y justo hablaba de estas diferencias, ¿no? Que yo quisiera traer un poco también pues para darle esa validez científica que de pronto nos parece indispensable, sobre todo porque decimos si hay o no diferencias o como de pronto se vuelve una lucha, ¿no? Entonces, aquí algo de lo que a mí me parecía muy interesante es que sabemos que pues las hormonas rigen al final mucho el funcionamiento cerebral, ¿no? Y pues las mujeres tenemos estrógenos y progesterona, los hombres testosterona. La forma en la que funcionan estas hormonas sí hace que las mujeres, al tener una mayor presencia de neuronas espejo, pues tienden a ser más empáticas. Al contrario de los hombres, que al tener la amígdala más, en un tamaño un poco más grande, entonces eso hace que también sean como más arriesgados. Esto obviamente considerando que existe la plasticidad cerebral, ¿no? O sea, son características promedio, por supuesto, hombres y mujeres podemos desarrollar las características que queramos, pero esencialmente sí existen esas diferencias y esto justo es lo que hace que haya también una diferencia en cuanto al liderazgo, donde la mujer suele ser más empática, más de sumar, de conectar, de integrar, y el hombre pues más visionario, más arrojado, ¿no? Y al final creo que el punto que comenta Nuria de este reto al cual nos ha llevado la pandemia de
motivar más un liderazgo transformacional es clave, ¿no? Porque aquí pues justo sí tiene que ser un liderazgo transformacional donde también haya una visión, y creo que aquí la suma de talentos y de perspectivas es súper importante en la organización. De acuerdo contigo, muy ilustrativa tu participación, Sandra. Escuchemos a Mariela Don, allá en Panamá. Buenos días a todos. La verdad es que encantada de estar aquí con ustedes y tal como lo dicen las compañeras, Nuria y Sandra, pues efectivamente no pudiésemos decir que existe una parcialización entre ser líder femenina y líder masculino. Sin embargo, sí se ha demostrado, y los estudios indican, que hay ciertas características que las mujeres, por alguna razón que voy a explicar en un momento, hacen la diferencia. Y básicamente, yéndome por la línea de Sandra, en el tema de las funciones cerebrales, la mujer con los dos hemisferios se mueve muy fácilmente para poder adaptarse a las circunstancias que se presenten. No significa que el líder masculino no tiene esa posibilidad. Muy por el contrario, los dos tienen esa posibilidad de poder desarrollar nuevas habilidades y competencias. El tema está en que la mujer es un poco más flexible y más adaptativa a los distintos escenarios. Entonces, cuando se habla de si existe una diferencia, realmente lo que pudiésemos rescatar de esto es que la mujer, justamente por tener ese desarrollo cerebral derecho, hemisferio derecho más desarrollado, se les facilita la conectividad con las personas en términos de la empatía, en términos de entender la situación por la que pasa el ser humano y entender un poco más las necesidades que tiene cada uno dentro de las organizaciones. Entonces, pudiésemos concluir con esto, que el rol de la mujer en las organizaciones se hace muy importante, porque al fluir con naturalidad todas estas características y aspectos que hacen importante la conectividad con el ser humano, hace que efectivamente marque una diferencia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, donde los niveles de estrés barrieron récord a nivel mundial. Entonces, la mujer, por esa sencillez, por esa empatía, por esa facilidad de poder integrar equipos multidisciplinarios, marca la diferencia y hace que las cosas puedan fluir de una manera distinta dentro de las organizaciones. Gracias, Mariela. Y pasamos ahora a una nueva pregunta que también debe representar un desafío para nuestras expertas. ¿Cuáles son los principales desafíos que vive la mujer para ejercer su liderazgo? Empezamos con Nuria Marín, por favor. Muchísimas gracias. A mí me parece que esto es fundamental abordarlo. En el 2015 tuve la oportunidad de cursar un programa ejecutivo en la Universidad de Harvard que se llama Mujer y Poder. Y la primera clase nos recibió una pantalla en donde decía que toda la cultura y estructuras relacionales directa o indirectamente en el trabajo favorecían a los hombres. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, a las mujeres se nos contrata o se nos escoge por nuestro desempeño, a los hombres por el potencial. Bueno, ahí tenemos ya 3 años de diferencia en una carrera profesional. Y no es fruto de la casualidad de que las mujeres estén subrepresentadas en los puestos de alta toma de decisión. Por ejemplo, las juntas directivas. Entonces, sí, hay una serie de estereotipos que favorecen a los hombres y es muy necesario que las empresas hagan esa primera fotografía. Hay normas internacionales, por ejemplo, en Costa Rica nos manejamos con la norma INTECO, que precisamente lo que busca es mapear cómo está la organización en términos de estos obstáculos y estas construcciones y cómo lograr con conciencia de saber que esto existe, que se vayan superando estos obstáculos. Todos los estudios además dicen que el problema más complejo que enfrentamos las mujeres es ese doble rol o triple rol que desempeñamos y esa es la búsqueda del balance de
familia, trabajo. ¿Y por qué para los hombres eso no es tan importante? Bueno, porque una de las realidades de nuestros entornos en el mundo es que hay una sobrecarga de las responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños. Esta es la preocupación en un 84% de las mujeres. La buena noticia, hay una muy buena noticia y una muy mala noticia. La mala noticia es que hay un trabajo elaborado por la firma McKinsey en conjunto con el programa Lean-In de Sheryl Sandberg, que a raíz del contexto de la pandemia encontró en Estados Unidos que hay una verdadera hemorragia de talento femenino. ¿Por qué? Porque ya las mujeres estábamos sobrecargadas en nuestras responsabilidades. Para ponerlo coloquialmente, tenemos que trabajar casi que el doble para que nos reconozcan la mitad. Esto es para ponerlo crudamente. Si a esto le agregamos que teníamos en Costa Rica, por ejemplo, hay un estudio del 2017 y otro en proceso de elaboración, en donde había una relación de uso del trabajo no remunerado, el que se realiza en la casa, en donde la relación de responsabilidades es de 3-1. Por cada 3 horas que la mujer desempeñaba en las labores de trabajo no remunerado, los hombres tenían 1 hora de responsabilidad. Agreguémosle el entorno de pandemia en donde los niños regresaron a la casa, donde estamos teletrabajando, donde las casas de habitación no estaban preparadas en muchos casos para que ambas progenitores o jefas de hogar estén trabajando o teletrabajando con los niños y la responsabilidad de la continuidad. Esto ha significado una verdadera hemorragia de talento femenino, la mala noticia, pero la buena noticia es que las empresas se acaban de dar cuenta de que los horarios flexibles y el teletrabajo opera y garantiza, lo vemos aquí, estamos México, Panamá, Costa Rica presentes, podemos trabajar muy efectivamente con mecanismos flexibles en el trabajo. Entonces, esto va a cambiar la cultura y va a facilitar esa flexibilidad que necesitamos las mujeres para ir asumiendo más responsabilidades. Gracias, Nuria. Es informativo esta postura tuya. Creo que enriquece mucho el foro. Le preguntaría lo mismo a Sandra Alegría en México. ¿Cuáles son estos desafíos que tú miras? Gracias, Daniel. Pues bueno, yo coincido completamente con Nuria. Es tristemente una realidad de Latinoamérica y de muchos países del mundo, aunque obviamente hay diferencias, hay algunos que llevan ya un gran avance, ¿no? Pero a nivel Latinoamérica, pues sí hay una brecha importante. Y pues sumando a lo que comenta Nuria, para mí el principal desafío, como digamos resumiendo todo esto, sería el romper también el sistema de creencias que hay en torno a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, existe hoy el Foro Económico Mundial, pues lo que marca es que hay una brecha salarial de 75 años, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones para que las mujeres puedan tener acceso a un salario igualitario. Entonces, esto, cuando se investiga cuáles son las razones, pues se nota que sí hay una percepción de que el trabajo femenino tiene un menor valor. Entonces, ahí hay un tema de una creencia que necesitaríamos romper, ¿no? Por otro lado, uno de los motivos por los cuales las mujeres llegan a tener un menor salario, y eso es hasta un 25%, es porque hay una menor negociación de la mujer en cuestión de un salario. Y aquí también hay una firma de headhunting que recientemente decía, pues normalmente cuando yo tengo que contratar a alguien, no tengo ningún problema en contratar a mujeres en la parte directiva y que estén menos calificadas, pero no tengo problema porque no se postulan. Una mujer que no se siente lo suficientemente calificada para una posición ni siquiera se postula, y es esto que comentaba Nuria, ¿no? Que a nosotras nos contratan por desempeño y a los hombres por potencial. Pero aquí estamos hablando también de una creencia de las mujeres en sí. Eso no es tanto como de la organización de la sociedad, sino de esta cuestión que también necesitaríamos comenzar a creer más
en este potencial que tenemos y desde ahí entonces pues empujar una mejor negociación en términos de salario, ¿no? También se habla mucho justo de este síndrome del impostor que llegamos a tener y que refiere a lo mismo, ¿no? Este tema de desempeño, donde muchas veces, como está esta percepción de que el trabajo femenino vale menos, lo retador y lo desafiante es que nosotras mismas a veces también lo creemos. Y grandes líderes, por ejemplo, hay una mexicana, Mayra González, que estuvo dirigiendo acá en México Nissan, ahora está dirigiendo una dirección desde Japón, y ella en una entrevista, pues lo que decía es, yo negocié de acuerdo con el trabajo que yo iba a hacer, no como si me estuvieran dando una oportunidad de estar al frente de una organización, ¿no? Y también ella lo que decía es, para mí no ha habido este problema de en cuestión de las mujeres, de si es menos valorado el trabajo, porque yo he valorado ese trabajo, ¿no? Entonces creo que sí hay grandes desafíos sociales, organizacionales, pero creo que también un gran desafío que tenemos es interno para romper esas creencias y también pues ir abriendo brecha para las generaciones que vengan detrás y lograr que estos 75 años pues se reduzcan, ¿no? Y que ya no sea hasta nuestras bisnietas, sino a lo mejor ya hijas o nietas puedan tener una mejor oportunidad. Claramente. Para Mariela Don es la misma pregunta, por favor. Yo les podría decir que uno de los grandes desafíos y que me llama poderosamente la atención es el tema de las oportunidades laborales para mujeres de 45 años en adelante. Es algo que es un fenómeno que se está viendo de manera consistente dentro de las organizaciones. Y pareciese que el tope de la mujer en términos de realización profesional llegó hasta cierta edad. Y eso es una creencia totalmente limitante y totalmente inoportuna, porque es cuando la mujer tiene más o menos ese nivel de madurez, cuando más puede aportar, basado en su experiencia, basado en su trabajo, basado en todo lo que ha alcanzado a través de los años. Entonces, la forma en que estamos mirando a las mujeres que ya tenemos de 45 años en adelante dentro de las organizaciones, necesitamos romper paradigmas contundentes, porque realmente pareciese que hasta ahí llega el tope de profesionalismo y de capacidad que tenemos las mujeres. Ahora bien, si lo vemos desde la parte positiva, eso ha llevado a muchas mujeres, sobre todo, en entornos disruptivos, a demostrar sus altas capacidades y de alguna manera han demostrado que no está bien quedarse donde los demás creen que deben quedarse, sino más bien qué van a hacer al respecto para seguir con sus vidas, potenciando su conocimiento y también brindándose nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y han nacido con este tema de la pandemia muchísimos nuevas empresas, producto de que la mujer se ha visto en la necesidad de innovar y crear nuevas oportunidades para subsistir y para salir adelante. Entonces creo que frente a cada desafío que se nos presenta, también pudiésemos cambiar la mirada y verlo como una gran oportunidad de demostrar las altas capacidades que tenemos y con las que contamos. Y otro de los desafíos que yo también observo es el llamado techo de cristal. Es una metáfora, pero básicamente lo que quiere decir es que para ciertas posiciones dentro de las organizaciones hay un límite para la mujer y que es prácticamente casi que inalcanzable. Y lo decía Nuria hace un rato, cuando hablamos de CEO femeninos o juntas directivas, pareciese que eso es inalcanzable. Pero yo creo que poco a poco esa mentalidad está cambiando porque se está dejando en evidencia los grandes aportes que hace el liderazgo femenino dentro de las organizaciones. Y ojalá que nosotras, tal cual como dice Sandra, empecemos a creer un poco más en nuestro talento, ¿verdad? Empecemos a empoderarnos un poco más de creer en lo que podemos ofrecer. Yo creo que una de las cosas es que en la medida en que nosotras nos empoderemos de eso y rompamos nosotras mismas con nuestros esquemas mentales, demostraremos que efectivamente ese cambio se puede dar.
Totalmente de acuerdo, Mariela. Supongo que nuestra audiencia y nuestras expertas también compartirán su opinión. Pues la misma pregunta para ti, Ana Laura. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a los desafíos? Como ustedes saben, yo ejerzo incluso ahorita un liderazgo en una organización netamente de hombres. La primera mujer en 61 años en una asociación que era presidida siempre por hombres. Entonces, me ha tocado vivirlos, brincarlos, sortearlos. Entonces, eso me deja como muy claro cuáles son estos desafíos. Para mí, un gran desafío primero en nuestra América Latina es la cultura. La cultura desde donde venimos, desde donde nos educa, nuestro entorno donde nacemos y donde nos van llevando, y con esas creencias y paradigmas de la cultura latina, que la mujer es la que se queda en casa, la mujer es la que estudia, no sé, artes manuales, cocina, para ser maestra, que no tiene nada de malo que verlo, pero debemos de pensar que no solamente podemos ser la maestra, sino podemos llegar a ser la directora y podemos tener una escuela y podemos desarrollar una empresa y podemos sacar mucho más allá porque tenemos para hacerlo. Entonces, el primer gran reto, y está visto por la ONU Mujeres, el problema es la cultura, el que tenemos que empezar a cambiar esa cultura. A mí hay un tema que yo siempre digo que los desafíos para nosotros son contra el liderazgo masculino, es aprender a comunicarnos. Muchas veces metemos mucha emoción y en el lenguaje de liderazgo tenemos que ser objetivas, tenemos que ser precisas, tenemos que ser asertivas, saber cuándo, cómo, a quién comunicamos. Tener la disciplina del aprendizaje, porque si queremos tener una posición, si queremos manejar cosas diferentes, si queremos que nuestras chicas crezcan, tenemos que llevarlas a que sus conocimientos, su profesionalización sea aún mayor, porque van a enfrentar retos, porque hoy por hoy no lo podemos evitar, siguen siendo unos retos enormes, siendo obstáculos todavía en la vida laboral, en el mercado laboral todavía hay estas barreras. Entonces, ¿cómo lo podemos brincar? ¿Cómo podemos romper con este desafío? Preparándonos más, ¿sí? Creciendo profesionalmente más. La comunicación, la disciplina, el aprendizaje y buscando como mujeres, yo creo que tenemos una gran tarea. Yo les digo que hoy tenemos que construir a esas mujeres, que como decía Sandra, el tema de la autoestima de las mujeres, está en nosotros educar a unas buenas mujeres. Somos las educadoras por cultura, ¿sí? Tenemos que educar, yo digo, a buenas mujeres con autoestima, que sepan que son capaces de lograr las cosas, y a buenos caballeros que sean tan inteligentes de reconocer en una mujer todas sus competencias y sus capacidades y le den el lugar que debe de tener. Para mí esos son los desafíos que estamos enfrentando actualmente, que los tenemos que enfrentar. Yo vengo de una generación donde no se acostumbraba que una mujer construyera, que una mujer estuviera en un ramo diferente, y los he podido sortear, a lo mejor con estos ingredientes y como desafíos que les comparto que son actuales y que tenemos que, y que desafortunadamente, como indican las cifras de la ONU, pues desafortunadamente estamos ante un panorama todavía de 50, 80 años para poderlos un poquito equilibrar. Gracias, Ana Laura. El peor enemigo de este tipo de foros y de este tipo de mesas tan interesantes es el tiempo. El tiempo nos ha rebasado. Así que les voy a pedir a cada una, empezando otra vez por Nuria, que nos dejen una idea final. Ya no vamos a hacerles una pregunta, sino una idea final que esté en su cabeza para dar conclusión a este foro. Gracias. Mi consejo a las mujeres y hombres que nos escuchan es importante que las mujeres se la crean. El poder personal comienza por nosotras mismas. Eso que mencionaban de que las mujeres no aspiran a un puesto es real. Entonces, si no la creemos, ¿quién va a creer en nosotros? Y si no la creemos, proyectamos. Es un pilar fundamental, el empoderamiento y la mejora continua. Otra, el hacernos visibles. Foros como este nos da una proyección nacional e internacional y esto nos genera credibilidad, autoridad. Y tercero, el networking. Es muy importante tener una red de contactos, pertenecer a organizaciones como Prodeso,
que nos da oportunidades y nos vincula con otros talentos de la región, y eso nos hace más poderosas y más efectivas como líderes de América Latina. Sandra. Bueno, pues yo lo concluyo en un mensaje hacia las mujeres, pues sé ese cambio, como esta frase, sé ese cambio que quieres ver en el mundo, porque yo creo que definitivamente sí hay muchas cosas de sistema que se tienen que modificar, que las organizaciones están trabajando en eso, está en la agenda de la ONU, de muchas de las transnacionales, las pequeñas empresas obviamente tienen ahí una brecha, pero para las mujeres yo diría, sé ese cambio. Si ya tienes una posición de liderazgo, entonces sé una mentora e inspira con ese ejemplo, comparte cómo hiciste para romper esas creencias o cómo no creíste en eso y lograste romper ese techo de cristal. Y si estás apenas en este desarrollo de carrera como pues, a una mujer, yo también le diría, cree en ti, que es lo que dice Nuria, y a lo mejor va a haber mucha insistencia en eso, pero definitivamente sin la autoconfianza, por más que el camino esté, pues no se puede llegar. Entonces ese sería mi mensaje, cree en tu potencial. Ana Laura. Aprovechar este potencial que como mujeres tenemos en esas diferencias, porque efectivamente hay diferencias que nos hacen que podamos sumar, no restar. Estas cosas que suman, esa parte donde somos, ¿por qué somos una líder transformacional? Porque venimos de una madre educadora. Esa analogía con la madre en una organización es altamente productiva, porque para final de cuentas la organización es también como una familia. Entonces, si tú utilizas ese potencial como mujer, como líder, porque la madre es una madre transformadora, una madre que busca el crecimiento de su familia, que busca el mejoramiento de su entorno. Entonces, si lo hacemos de la misma forma, si utilizamos estas capacidades que tenemos, esta emocionalidad, esta creatividad, estas condiciones que nos hacen, y yo diría algo que hemos olvidado, ese sentido, por favor, en nosotras las mujeres, que tenemos altamente desarrollado, el sentido de lo lógico, de la condición, el sentido del bien común. Entonces, creo yo que vamos a hacer una verdadera transformación, no solamente de nuestras organizaciones, sino de la sociedad misma, ¿sí? Que yo creo que ese es un reto que tenemos nosotros hoy como líderes, no solamente buscar el entorno y la transformación de nosotras, creo que tenemos un gran reto nosotros, el ser transformadoras de nuestros entornos, de nuestras organizaciones y, ¿por qué no?, de nuestras comunidades, como decía también Nuria. O sea, con nuestras empresas podemos impactar de manera diferente. Y yo creo que ese es el reto y eso se los dejo de tarea a todas. Mariela. Bueno, yo quisiera concluir diciéndoles a todas esas maravillosas mujeres que nos escuchan que realmente el límite lo ponemos nosotras mismas. Y que en la medida en que nosotras creamos en todo nuestro potencial, las cosas pueden empezar a dar un giro y la realidad que estamos viendo puede cambiar. Solo requerimos de que creamos en nosotras mismas, de que potenciemos cada día nuestras habilidades y nunca olviden que nosotras somos parte de la transformación de generaciones en el mundo porque tocamos vidas. Tenemos familias, tenemos hijos, somos esposas, ¿sí? Tenemos hermanos, primos, sobrinos, tocamos vidas, somos parte de la transformación. Es importante que creas en eso, que te empoderes de eso y que marques las diferencias. Recuerda, rehúsate a escuchar que los demás dicen que tú no puedes. Rehúsate a eso, cree en ti, modifica tu manera de pensar, potencia todas tus habilidades. Y siempre, siempre, siempre procura dejar una huella positiva en la vida de cada persona que toques. Agradecemos a nuestro público por acompañarnos en esta mesa de expertas. Mujeres, el factor del éxito. Agradecemos a nuestras expertas participantes, a Laura Burciaga en México, Nuria Marina en Costa Rica, Sandra Alegría en México, Mariela Duna en Panamá. Este ha sido, pues es la primera jornada del foro y por supuesto que su presencia la ha enriquecido abundantemente. A todos, a todas ustedes, muchas gracias.